Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes. hola Janet. Espero ahí que se vayan conectando de a poquito. Muy buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén bien ya entrando Hola, este fin de buenas semana tardes. largo. Ojalá que espero que también para ustedes el último compromiso de la semana para ya descansar un día extra que sea. Hola, buenas. Hola Rodrigo. Bueno, como siempre, ya empezamos a grabar para los que se vayan conectando unos minutitos más tarde, puedan ver la clase desde el inicio. ¿Ya? Bueno, lo mismo de siempre, si alguno tiene alguna duda con UCampus, con la asistencia, pueden hacerla ahora antes de iniciar la clase o si no, la van escribiendo en el chat. Ya recuerden que los requisitos para aprobar el curso es contar con al menos un 75% de asistencia eh, de las clases sincrónicas, ¿ya? Lo que quiere decir que de las 9 clases al menos tienen que asistir a 7. Si no pueden asistir, obviamente, por motivos médicos o razones de fuerza mayor, pueden escribir justificando y enviando los respaldos correspondientes, porque después sus casos igual se evalúan para que ver todas las posibilidades de que puedan aprobar el curso. Ya, recuerden que está todavía abierta la primera actividad en test de UCampus, va a estar abierta hasta las 9 por si alguno todavía no le ha respondido. Las preguntas que quedaron pendientes de la clase anterior de la profesora Paulina ya están disponibles las respuestas en el foro de UCampus y están complementados con unos documentos que también fueron adjuntados en la parte de materiales, ya para que les puedan echar una miradita. También les recuerdo lo de las cápsulas que ya están arriba y algo que se me ha olvidado decir las últimas 2 clases, pero que es igual de importante, lo aprovecho de mencionar ahora. Si alguno o alguna tiene alguna discapacidad o necesita alguna adecuación del material, por ejemplo, no sé si alguien tiene alguna discapacidad visual, su computador tiene algún lector, pero no sé, no le leen los PDFs, por ejemplo, siéntanse en toda la confianza de hacernos llegar esa información para que nosotros podamos ir adaptando el material de la forma que lo necesiten y que ojalá puedan acceder a los contenidos al igual que todos los demás. ¿Ya? Quedo atenta al chat cualquier cosa y profesora Paulina puede iniciar. Gracias, Anita. Hola, bienvenidos a todos y todas. Voy a empezar a proyectar. Ah, y bueno, les toca conmigo este segundo día y lo que vamos a ver en esta clase es una continuación de la normativa y la legislación laboral, pero más enfocado en lo que es el sistema previsional en el sector público, que esto es muy similar, pues casi lo mismo que pasa en el sector privado. Y vamos a partir con una contextualización histórica de por qué nace la seguridad social en Chile. Y el concepto de seguridad social para nuestro país es un sistema de normas y políticas que buscan resguardar situaciones de vulnerabilidad, como la vejez, enfermedad, desempleo u otros eventos que puedan afectar a los ciudadanos. Bueno, en Chile y en América Latina, a finales del siglo XIX, se experimentaron enormes cambios económicos y sociales, los trabajadores y sus familias demandaron mejores condiciones laborales y sus sistemas, y a principios del siglo XX se construyeron, entre otros, los seguros sociales y se firman convenios internacionales relacionados al concepto de seguridad social. Y entendemos que la seguridad social es un instrumento de justicia social. Y en Chile, el Estado ha proporcionado un conjunto de leyes, políticas y medidas de protección social denominadas sistemas previsional. Y este sistema tiene como objetivo el resguardo de las personas frente a aquellas contingencias que impidan generar ingresos en distintas etapas de la vida, como la vejez, que para eso existe un sistema de pensiones, el desempleo, que existe un seguro de cesantía, enfermedad de invalidez o accidentes del trabajo, que para eso existe el seguro y de salud en el trabajo, y todo lo que sea maternidad y pérdida del sostén asociado a los sistemas de salud.
Entonces, los componentes del actual sistema de Chile, como ya lo mencionaba, es el sistema de pensiones que actúa ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, el sistema de salud ante contingencias de enfermedades y todo lo que tenga relación con el embarazo, el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales ante la seguridad y la salud en el trabajo, y el seguro de cesantía ante contingencias de desempleo. Esto es lo que vamos a revisar genéricamente en la clase del día de hoy. Bueno, pues les pido disculpas, les comentaba a Anita. Estoy un poco resfriada, entonces puede que me salga alguna tos, así que mil disculpas como para tomar un poquito de agua o silenciar mi micrófono. Ya. Los principios rectores que rigen estos principios son solidaridad. Ya, el sistema previsional chileno busca entregar pensiones a todas las personas, independiente de su capacidad de ahorro o su situación laboral. Lo vamos a explicar más genérico cuando veamos la implementación de la PGU en el sistema actual de pensiones. Es un sistema individual porque se basa en la capitalización individual, pues cada trabajador debe depositar un porcentaje de sus remuneraciones en una cuenta personal de ahorro para su propia pensión, el que es administrado por una AFP. Igual este punto cambia porque a partir de la actualización que se hizo en la reforma de pensiones, va a haber una parte que es la capitalización individual y una parte que va a ser un fondo solidario. La libre elección de la AFP, ¿cierto? Los trabajadores tienen la libertad de elegir la administración de los fondos de pensiones a la cual desean afiliarse, salvo cuando por primera vez ustedes se afilian a un sistema. Si es que ustedes no eligen un sistema de pensiones, por defecto caen a la administradora que tenga la concesión de los afiliados de ese año. Ahorro obligatorio. El ahorro se considera obviamente obligatorio y es para el proceso de jubilación, pero esto aplica a los trabajadores dependientes. Transparencia. Esto está amparado en la ley 20.285 y que establece la información sobre los sistemas de cómo deben ser administrado el sistema de pensiones, que la información debe ser pública y accesible para los afiliados. Y competencia y regulación, las AFP deben ofrecer mejores servicios y rentabilidades y son reguladas y supervisadas por entidades como la Superintendencia de Pensiones y la Comisión Calificadora de Riesgo, ¿ya? Si bien son entes privadas, siempre un ente público va a regular su funcionamiento. Y vamos a partir con el sistema de pensiones, si es que no hay dudas, que fue como una contextualización, como yo les mencionaba, de lo que vamos a abordar en esta clase. Vamos a ver el pilar del sistema de pensiones, la forma como se financia y administra el actual sistema de pensiones, no con la reforma. En la cápsula en la cápsula relacionada a este módulo, hay una breve explicación de cómo opera el sistema, la reforma del sistema de pensiones para que la puedan revisar. Los tipos de pensiones y otros derechos asociados a este sistema. Bueno, el pilar del sistema de pensiones se asocia en el marco de seguridad social y es un mecanismo de protección, como veíamos anteriormente, para proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de autogeneración debido a una edad avanzada. Trae derechos y beneficios de vejez. También se puede gestionar una vejez por discapacidad. También trae derechos y beneficios asociados como a la invalidez o al fallecimiento de la fuente principal de los ingresos de una familia, que son las pensiones de sobrevivencia. La experiencia en Chile, vamos a explicar brevemente cómo fue el traspaso del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Chile fue el primer país, perdón, se me está actualizando el sitio, de América Latina que estableció en 1924 una política pública de previsión social bajo la modalidad de reparto. ¿Ya? Todos los fondos llegaban y había una administración, ¿cierto? Y se dividía de acuerdo a los fondos que igual las personas podían capitalizar. Fue administrado a través de cajas previsionales
Cada una estableció las condiciones de afiliación y cobertura y los recursos iban a un fondo común, el cual se financiaba las diferentes prestaciones. Este sistema estuvo vigente en Chile hasta el año 80. Igual hay personas que siguen afiliados al sistema antiguo de pensiones, son muy, muy pocos los trabajadores, generalmente son trabajadores del sector público, que pese a la insistencia que hubo para que las personas se cambiaran al sistema actual de pensiones, algunos se resistieron y lo que hemos visto que han logrado capitalizar mayor cantidad también porque el fondo que entregaban para la capitalización era mayor y mi experiencia es que este régimen trae mejores pensiones para las personas en la vejez. Y su financiamiento consideró en el aporte del empleador, recursos estatales y un porcentaje de sueldo de los trabajadores, que en la actual sistema de reforma, los porcentajes nuevos vienen un poco a replicar este sistema de reparto. Pero el sistema que prima desde el año 80 instauró el sistema de AFP, la capitalización individual, a través de la ley 3500. Solamente se mantuvieron algunos afiliados del sistema antiguo, como yo les mencionaba, y estableció un mecanismo de financiamiento de carácter individual a partir de los ahorros que cada trabajador realiza durante su vida laboral con el objeto de costear su pensión. La mayor diferencia hasta la reforma actual es que aquí no habían aportes del empleador ni recursos estatales como lo que se quiere hacer con el adicional que que se implementa en el nuevo sistema de pensiones. Bueno, la reforma, si bien en septiembre de este año partió una reforma, se han hecho varias desde el año 2008 en adelante. ¿Y por qué se empiezan a hacer estas reformas? Porque eran tan bajas las pensiones que se asocia un nuevo concepto, que es el pilar solidario, y ahí empieza a existir el financiamiento estatal como un complemento al sistema de capitalización individual teniente a devolver al Estado su rol de garantía de seguridad social, ya porque se fueron dando cuenta, como las pensiones eran tan bajas, que el Estado tenía que hacerse cargo de estas necesidades. Y el sistema previsional ha sido impactado por una serie de transformaciones sociales en las últimas décadas, cambio en el mercado de trabajo, como la flexibilidad laboral, mayores expectativas de la población, incorporación masiva también de la mujer al mundo laboral, que si bien se ha incorporado la mujer, todavía existen varias brechas de género asociados al rol de cuidadora que tiene la mujer y las brechas que va generando en los sistemas previsionales, pero requirieron adaptar el sistema de protección social a las nuevas necesidades surgidas. Em, Esta adecuación se generó un diagnóstico que se efectuó en el año 2006, muestra que existe una parte de la población que no tendría ya en esa fecha los fondos suficientes para financiar la pensión, por lo que se ha propuesto implementar distintas medidas. Ahí se empezó a implementar el pilar solidario dentro de la aplicación del aporte no contributivas, con menores brechas entre las prestaciones recibidas y la liberación del pago de las cotizaciones que posibilita mayor cobertura. Ya. Y vamos a explicar cómo funciona el sistema de pensiones. Tiene un pilar contributivo obligatorio. Como ya les mencionaba, esto se basa en la capitalización individual y financia a través del ahorro individual y obligatorio de cada trabajador que se afilia en una FP y cotiza. Estas cotizaciones son obligatorias para los trabajadores dependientes, o sea, por ejemplo, los trabajadores del Estado somos trabajadores dependientes, tenemos un empleador en el cual nos descuentan el 10% más el porcentaje de comisión que cobre la AFP. Y los trabajadores independientes a honorarios a partir del año 2018 tienen que hacer el proceso obligatorio. Y no lo hace mensualmente. Cuando hacen los procesos de declaración de renta, estos fondos se van a la administración de los fondos de pensiones. Y tenemos otro universo, que son los trabajadores remunerados o no remunerados, no obligados a afiliarse y que pueden hacerlo son los trabajadores independientes, no honorarios o por cuenta propia, todos aquellos trabajadores que trabajan, como dice su nombre, por cuenta propia. Todavía no ha existido un mecanismo para obligarlos a cotizar. La idea es que sí coticen,
para amortizar el proceso después de pensión, y las afiliados voluntarios como las dueñas de casa, que también es una brecha de personas, mujeres principalmente, que por diferentes motivos no se insertan al mundo laboral porque tienen un rol más de cuidadores. Em, ¿Qué es un trabajador dependiente? Es aquel que se rige por el Código del Trabajo, que tiene un contrato indefinido. Aquí también aplican los funcionarios que somos estatuto administrativo, plazo fijo o por obra o trabajo de servicio determinado. Y el trabajador independiente es aquel trabajador a honorario que percibe rentas por actividades independientes o bien percibe rentas por boletas de honorario. Aquí aplican las rentas de segunda categoría y prestaciones de servicio a tercero, participación en rentas de sociedad profesionales, siempre que estas últimas no hayan optado por declarar rentas como en primera categoría. O sea, son todos aquellos trabajadores que boletean y declaran rentas por segunda categoría. Y por cuenta propia son aquellos trabajadores que se desempeñan su labor de manera autónoma, independiente. Aquí, por ejemplo, podríamos tener un maestro general, un gaffiter que no emitiera boletas, sin que exista una relación de dependencia con un empleador, y que registra rentas por conceptos de honorarios en servicio de impuestos internos. Algunos no, obviamente no registran renta en el servicio de impuesto interno, y tenemos ese todo universo informal que igual cae al sistema de pensiones, y ahí el Estado tiene que tener un rol solidario y subsidiario con esas personas. Por eso es tan importante que todos puedan cotizar durante el tiempo. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? En el chat no hay nada por ahora. Ya, igual esto es como bien de contexto general, yo creo que es bien conocido por todos los presentes que estamos acá en la sala. Y tenemos un segundo concepto de lo que compone el sistema de pensiones, que es el pilar contributivo voluntario, que permite a los afiliados del sistema de pensiones complementar sus fondos previsionales a fin de mejorar el monto final o bien adelantar el monto de pensión de vejez. Yo esto igual he visto muy pocas veces que la gente pueda adelantar los fondos de pensiones de vejez. También se adelantan bajo ciertos conceptos. Y tenemos un pilar solidario, que aquí es financiado por el Estado y obviamente siempre es dirigido al 60% más pobre, aunque ahora se está ampliando el porcentaje al 80% más pobre del país. Bueno, las administradoras de fondos de pensiones, que son la AFP, en Chile el sistema de pensiones tiene una base de ahorro, como ya lo hemos visto, para ser utilizado durante la vida laboral. Este ahorro se materializa actualmente en una cotización del 10% de la remuneración imponible mensual, depositado en una cuenta individual que son propiedades de cada trabajador, pero estas cuentas son gestionadas por estas AFP a la cual la persona se afilia. Nosotros, si bien estos fondos van a estas AFP, no podemos tener acceso al dinero salvo en los procesos que vimos de pandemia, donde con proyectos de leyes se pudieron sacar fondos de nuestros regímenes de pensiones y se entregaron a la población bajo libre albedrío. Las AFP son entidades privadas, pero reguladas y fiscalizadas por el Estado, que invierten el dinero de los trabajadores con el fin de hacerlos crecer. Así, al terminar la vida laboral, los trabajadores reciben su dinero a través de una pensión, y el monto de la misma dependerá de los fondos que cada persona haya acumulado, más la rentabilidad que estos generen a largo plazo. El problema del sistema actual es que no hay una regulación tan tácita con respecto a cuando se intervienen los fondos, ¿cierto? Y las personas perdemos nuestros dineros por las inversiones que hace la AFP, ¿ya? Ahí deberían ser todos solidariamente responsables, que no es lo que pasa, pero sí cuando hay una sobreganancia, muchas veces obviamente la ganancia va a lo que corresponde a la cuenta de capitalización individual de las personas, pero no a las comisiones o a los montos que ganan las AFP. En la actualidad son 6 las AFP que operan en el país: Capital, Cupul, Habitat, Modelo, Plan Vital, Provida y Uno. Creo que, si no me equivoco, Uno es la que tiene la afiliación del universo ahora actual de pensionados.
eh, y su labor de administrar los dineros de los trabajadores. Estas empresas están facultadas para cobrar un precio por dicho servicio, que esto es lo que nosotros denominamos comisión, y corresponde al porcentaje de la remuneración imponible del sueldo bruto. Estas comisiones son fijadas libremente por cada FP y tienen el carácter de uniforme para todos los afiliados. Ya solamente si, por ejemplo, revisan sus liquidaciones y tuvieran un concepto por 12% de descuento, hay un detalle que va al 10% para el fondo de capitalización y el otro corresponde a las comisiones que cobra la FP, solo por la administración. Esa es la única comisión que puede cobrar la FP, si bien estas entidades tienen por misión, que yo les desea, hacer crecer los dineros de los afiliados, pueden realizar algunas inversiones en el extranjero y para estos se asesoran contratando a otras empresas que conocen mejor estos mercados, y por dichos trabajos esas instituciones externas cobran también otra comisión llamada comisión de intermediación, que no son de cargo del ahorro del trabajador, sino que corresponden a un porcentaje de ganancia que se obtiene de la inversión. Entre estas obligaciones, la FP debe enviar a sus afiliados un informe cada 4 meses llamado cartola cuatrimestral, el que contiene la información relevante para las personas en cuanto al monto acumulado y las cotizaciones pagadas. Yo estoy en una FP que a mí todos los meses me informa cuando mi empleador hace el pago del concepto de AFP y cuatrimestralmente a mí me va llegando el reporte. Ahora, como todo es digital, llega a los correos electrónicos y ahí yo voy verificando cuánto es lo que va incrementando mi AFP. ¿Alguna duda o alguna consulta en el chat? En el chat nada, Paulina. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y realizar alguna consulta, igual lo puede hacer. Y bueno, tenemos derechos, bonos y beneficios también asociados a las pensiones. Los derechos que garantiza el sistema de pensiones son la pensión de vejez, que es la que mayormente conocemos, que aplica a los 60 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres, la de invalidez y la de sobrevivencia. La pensión de vejez es el derecho de los afiliados al sistema al obtener una pensión cuando hayan cumplido la edad legal para jubilar, ¿cierto? Y el monto de esta pensión será financiada con recursos de cada trabajador y que haya alcanzado su cuenta previsional a lo largo de su vida. Si se encuentra dentro del 60% más pobre de la población, puede complementar su pensión con el pilar solidario, que ahora ya se llama con la PIGU, a partir de los 65 años. Y el Pilar Solidario de Vejez, como yo le decía, fue creado en el 2008 mediante la ley 20.255 y es una pieza fundamental en el sistema de protección social de Chile, cuyo objetivo principal es garantizar una pensión digna para aquellos ciudadanos que no puedan autofinanciar su retiro o que tienen pensiones suficientes. ¿Ya? Y su implementación fue una respuesta directa a las deficiencias observadas por el sistema de capitalización individual instaurado en los 80. Entonces, antes de la creación del Pilar Solidario y Vejez, el único mecanismo de ayuda estatal era la pensión asistencial y que era un beneficio limitado en cobertura y monto. Era muy bajito, si ustedes ven los montos, era de 45.000 pesos para adultos mayores de 75 más años y casi de 42.000 para mayores de 70 y menores de 75, dirigidos a quienes se encontraban en pobreza extrema. Este pilar solidario ha sido un pilar central de la transformación del sistema de protección social en Chile y desde su implementación ha jugado un rol clave para la reducción de la pobreza entre los adultos mayores y las personas en situación de invalidez, corrigiendo las deficiencias del sistema de pensiones basado únicamente en la capitalización individual. Y en el año 2022 se crea la Pensión Garantizada Universal, la PIGU, y el Pilar Solidario de Vejez se reformula y se reemplaza el Pilar Solidario, em, eh, y alcanza un mayor beneficio universal que sobrepasa el 80% de la población para los mayores de 65 años y que en el 2023 cubría el 90% de los adultos mayores del país.
A diferencia del pilar solidario original, la PGU no requiere que las personas estén jubiladas para recibir ese beneficio, permitiendo que aquellas continúan trabajando puedan beneficiarse. Obviamente, para esto se postula, más que postula, em, en la página de Chile Atiende, ustedes pueden revisar cumpliendo ciertos requisitos si pueden ser beneficiarios del aumento de la PGU, no, porque se tienen que cumplir unos ciertos requisitos para poder ingresar al sistema. Muchas veces pasa que las personas en una primera instancia hacen el proceso para obtener la PGU y se hace una revisión de sus antecedentes y le señalan, no, usted no es beneficiario. Y creen automáticamente que ya dejan de recibir la PGU. Pero la PGU se va actualizando año a año, bajo diversos criterios. em, y eso no quiere decir que si ustedes postulan o hacen el proceso de revisión de sus antecedentes del año siguiente, puedan calificar para la obtención del beneficio. Así que yo como recomendación siempre sugiero que las personas vayan revisando si pueden ser beneficiarias o no de la PGU. El sistema se hace en línea, es muy amigable, pero hay que prestarle asesoría sobre todo a esta población de adultos mayores que no son muy asiduos a la tecnología. Yo creo que esa es una brecha que tiene que resolver el Estado porque muchas veces las personas no son beneficiarias no porque no cumplan los requisitos, sino que no saben cómo acceder a él. En conjunto, el Pilar Solidario y la PGU han simplificado y ampliado la acción de la protección social en Chile, asegurando que las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, cuenten con ingresos suficientes para enfrentar la vejez y la discapacidad. Una característica central del pilar solidario de vejez está enfocado también en el género. Como les dije anteriormente, las mujeres históricamente se han visto en una desventaja previsional debido a que tienen o han tenido menores tasas de participación, eh, los salarios son más bajos y también existe una mayor expectativa de vida. Entonces, cuando se hace el proceso de análisis de pensión, a las mujeres se nos divide la cantidad de ahorro que nosotros tenemos por una mayor cantidad de años que los hombres, entonces por ende baja la cantidad de montos de pensiones que se va a recibir. También se incorporó una medida adicional que es el bono por hijo vivo, diseñado para compensar a las mujeres por el impacto de la maternidad en sus carreras laborales y por ende su capacidad para cotizar. Si hacemos un resumen, el pilar solidario que evolucionó en la PGU ha sido fundamental para la construcción de un sistema de protección social más justo y equitativo en Chile. Si bien tiene déficit, yo creo que es un sistema que está pensando en la protección de las personas y cumpliendo el rol del Estado. Han mejorado para reducir la pobreza y disminuido la desigualdad de género en el sistema previsional y ha mejorado significativamente las condiciones de millones de personas en el país. Uno, ya sea porque personas no han podido cotizar o no han querido cotizar, o dos, los fondos de las pensiones eran tan bajas que no podrían cubrir las necesidades básicas eh, mensuales. Entonces, este pilar es fundamental para la sobrevivencia de muchas personas en nuestro país. Y ya hablamos de la pensión de vejez, pero hay otro concepto de pensión que es la pensión anticipada de vejez, que esto aplica para las mujeres antes de los 60 y los varones antes de los 65. Por ley se permite anticipar la pensión si el afiliado logra financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de su renta disponible de los últimos 10 años o que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima del aporte solidario vigente a la fecha de la solicitud. ¿Ya? Em, yo por eso les digo, yo por este concepto no he visto a gente, salvo por la siguiente concepto, que es anticipar pensión de vejez por trabajo pesado. Es la pensión que tienen derecho los trabajadores dependientes regulados por ley y que han desarrollado labores específicas consideradas como trabajo pesado y que le permite obtener pensiones de vejez
con una edad inferior a la exigida por ley. Quien tipifica si una persona es catalogada, perdón, quien hace la tipificación sobre si un trabajo es pesado o no es la Sociedad de Ergonometría de Chile, pero cada empleador debe hacer esta solicitud para que ciertas funciones desarrolladas en ciertas empresas tengan esta tipificación. ¿Qué busca esto? Aumentar el porcentaje de cotización dependiendo del trabajo pesado. Por ejemplo, yo hago una función normal dentro de mi empresa, pero tengo trabajadores que por la función que desarrollan en terreno sobrecotizan un 4% más, o sea, sobrecotizan un 14%. De ese 4% más, 2 es pagado por el empleador y 2 es pagado por el trabajador. Entonces, eso ha hecho que aumenten sus fondos de pensiones y puedan, en un máximo de 10 años, rebajar la edad legal para cotizar. Si bien son pocos los casos que yo he visto que las personas hacen este proceso, la recomendación siempre es que puedan sobrecotizar hasta llegar a su edad legal para aumentar los fondos de pensión. Y tenemos otro concepto de pensión que subsidia, que es la pensión de invalidez, que es el derecho a que acceden aquellos trabajadores que son afiliados al sistema de pensiones actuales y que entre los 18 y los 65 años, obviamente no se encuentran pensionados por vejez y pasando por una evaluación médica que declare como discapacitados o de pérdida de al menos del 50% de capacidades físicas y mentales, em, puedan recibir una pensión. ¿Ya? Esta pensión la van a recibir hasta que cumplan su edad legal y después pasan a recibir una pensión por vejez. La evaluación médica es realizada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones y el monto de pensión de invalidez será financiado con los recursos previsionales ahorrados por el propio trabajador junto con el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia y también podría complementarse con el ahorro del pilar solidario. Y tenemos otra pensión, que es la pensión de sobrevivencia, y es el beneficio al cual tienen derechos los componentes de un grupo familiar del afiliado que fallece y que cumplan obviamente los requisitos legales para poder obtener este beneficio. Em, Sirve para compensar beneficios monetarios tanto para el cónyuge hombre o mujer, madre o padre de hijos de afiliación no matrimonial, hijos, padres y los trabajadores tienen derecho a realizar y todo trabajador tiene derecho a realizar el trámite de pensión de forma gratuita y recibir toda la asesoría correspondiente en su AFP. También existen diferentes formas de pensionarse, traspasando el total de los fondos a una compañía de seguros, y ahí se forman montos de pensión fijos o en UF. Si los traspasan a una compañía de seguro, el contra es que los fondos no son heredables, o que la administradora de fondos las mantiene en la FP, y los montos de estas pensiones pueden ser variables y se recalculan año a año dependiendo de la cantidad de montos que vaya teniendo la persona. Y también ustedes pueden hacer una simulación de su pensión en el simulador de pensiones de la Superintendencia de Pensiones. ¿Hay alguna duda con respecto a pensión? Me digo, ¿no? En el chat no hay nada, Paulina. Ya, justo me dio como un ataque de tos, perdón. Una consulta, Sí, ¿me escuchan? sí, ¿se escucha, Marisol? Con respecto cuando la persona decide cobrar su pensión a través del seguro, ¿los años son fijos o también son establecidos de acuerdo en este caso, el tipo de aseguradora o para todos es lo mismo? Se establece un monto fijo. No, pero la cantidad de años. También es que se hace eso siempre la proyección por la AFP. Ahí también va a Ah, depender ya. si usted es mujer
que la castigan más porque la cantidad de años siempre va a ser mayor que la de un varón. Se establecen los años y después se establece el monto de la pensión fija que usted va a recibir. Por lo general, cuando lo asegura la compañía, el monto tiende a ser un poco más alto, pero si fallece, los fondos no son heredables. Ahí tiene que ver como si situación, si es que tiene hijos o cargas dependientes, que en el caso de que usted fallezca, puedan hacer cobrar esta pensión que usted tenga como sobrevivencia. En el caso de que si se em, pensiona por la compañía, no podría ser exigible esa pensión. Eso es como lo más, lo que cambia un régimen de otro. Bueno, y que salen de su AFP y las toma una compañía de seguro. Ya, muchas gracias, porque siempre los funcionarios de repente nos hacen esa pregunta de que qué les conviene más, si hacer el traspaso a una aseguradora o a una CP. Y en este Sí, caso sería dependiendo de si tienen descendencia, claro, principalmente. Ya, claro, si tiene descendencia y la situación crítica que pueda tener o que pueda heredar, porque aquí hablamos sobre la herencia, bueno, cada persona tiene una situación distinta, entonces se debe evaluar por sí misma y no como un grupo. Esa es como la recomendación. No porque quizás a una persona le favorezca afiliarse por la compañía, pensando que es una persona sola, que quizás su monto le puedan alcanzar para vivir, versus, por ejemplo, alguien que haya sido papá mayor, tenga hijos pequeños o hijos estudiando en la universidad, o también tenga como cargas legales a sus nietos. Ahí hay que darle una vuelta de qué podría ser lo que mejor les sirve a las personas para jubilarse. ya, muchas gracias. Gracias a usted, Marisol. Y el Paulina, sistema, sí, hay una pregunta en el chat de Janet. Dice, si una persona tiene una pensión por viudez, al jubilar, ¿pierde su jubilación actual o la de viudez? es que no podría tener las dos pensiones. Siempre hay una pensión que va a prevalecer. Si jubila, debiese tomar la pensión ¿cómo se llama? La pensión asociada como al, ya sea por la PGU o la otra. Pero igual, Anita, lo voy a verificar, ¿ya? Déjamelo anotado ahí para darle respuesta a la alumna. Súper, no hay problema. El sistema de salud, que también esto es bien genérico, todos sabemos que tenemos un sistema de salud que es FONASA o privado, pero igual lo vamos a contextualizar para conocimiento obviamente del curso. Y ¿cierto? Esto provee derechos a los trabajadores independientes y dependientes, activos y pasivos, ¿ya? Ante las contingencias sociales de enfermedad o de embarazo, entre sus mecanismos de protección social posee una red de salud que está compuesta, como ya he mencionado, por un sistema público y un sistema de salud privado. Eh, los, los pilares de este sistema de salud, la salud pública opera a través de un seguro social de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, sobre la base de un esquema de reparto que financia con el aporte de los trabajadores y con recursos estatales provenientes de los impuestos generados por la nación. La cobertura que se otorga a este esquema son los mismos para todos los afiliados independiente del monto de la cotización o el tamaño del grupo familiar cubierto. En cambio, el sistema de salud privada está conformado por sistemas de salud previsional, que es la ISAPRE, y por proveedores de salud particulares. La ISAPRE opera como un seguro de salud basado en un contrato individual en el que los beneficios, en que los beneficios otorgados obedecen directamente al plan contratado, que depende del sexo, la edad, si tienen preexistencia, enfermedades de sus afiliados. Se supone que esto en la práctica no debiese operar, sobre todo para las mujeres que eran altamente también castigadas por los sistemas de salud privado. Se han hecho unas actualizaciones, sobre todo para los que tienen cargas de hijos menores de 2 años, que ahí no se hacían las adecuaciones de los planes, aunque igual siguen siendo planes altos. Y los proveedores privados de salud
son los hospitales, clínicas o profesionales independientes que puedan atender a las aseguradoras del ISAPRE como a los cotizantes de FONASA. Y los trabajadoras o trabajadores adscritos a FONASA tienen dos modalidades de atención, que uno es la modalidad institucional, que se tienen que atender en la red de prestación de sistema de salud del país, CESFAM, servicios hospitales, o de libre elección, que pueden ir a cualquier prestador privado de salud. En la institucional reciben prestaciones de los hospitales públicos, como yo les decía, o centros de atención primaria, y en el de libre elección ustedes pueden tomar cualquier prestador de salud bajo cualquier tipo de modalidad. Obviamente van a pagar, y lo sabemos, el valor de la atención particular. El derecho a licencias médicas es de naturaleza laboral, previsional y sanitaria. Esto tanto solo se otorga a los trabajadores dependientes o independientes que lo pacten en el contrato, que tengan derecho a la presentación de licencias médicas. Un ejemplo de esto es que si yo tengo un contrato a honorario y en mi contrato de honorario dice que yo anualmente puedo tener una X cantidad de licencias médicas mensuales. Este es un permiso para ausentarse o reducir la jornada de trabajo durante un determinado periodo de tiempo por incapacidad laboral y originado por una enfermedad, un accidente común o el uso de derechos de protección a la maternidad. Y la licencia médica debe ser tramitada y posteriormente autorizada por COMPI o por la ISAPRE según corresponda. El subsidio por incapacidad laboral es la protección pecuniaria que busca resguardar el Estado la necesidad de generar la suspensión en la capacidad de trabajar y que reemplaza la remuneración o renta del trabajador siempre que cumplan con los requisitos mínimos de afiliación y cotización. Bueno, lo que comentábamos en la clase del martes sobre licencias médicas, que igual Ana lo subió en el foro, yo les compartí el dictamen que entregó la Suceso sobre la utilización de licencias médicas y las salidas al extranjero. Eh, Recordar por qué se rechaza y se está solicitando ahora la devolución de los montos es porque cuando uno está con licencia médica y como lo dice acá el texto, uno busca cubrir una enfermedad y hay un reposo asociado para ese concepto, una enfermedad o un accidente. Si yo rompo el reposo, que es lo que estableció la suceso, yo interrumpo mi descanso y por tanto infrinjo una de las cláusulas por las cuales yo estoy haciendo uso de una licencia médica. Entonces, por ese solo concepto de interrumpir el reposo y salir fuera del extranjero, la suceso dictaminó que no correspondía el subsidio de las licencias médicas y los trabajadores que incurrieron al extranjero, salvo casos específicos que se deben revisar, deben devolver íntegramente el total de lo usado cuando estuvieron en el extranjero. ¿Ya? Aquí existe una cotización obligatoria. En Chile las personas, como ya vemos, cuentan con un sistema mixto, eh, un componente estatal y otro privado. Em, Vimos que el sistema público es administrado por FONASA y este fondo funciona sobre la base de un esquema solidario financiado con aporte estatal por todos los trabajadores y que pagan un 7% de cotización calculado sobre la base de la renta imponible, tanto trabajadores activos como pensionados, ¿ya? El pensionado también paga un porcentaje de salud, salvo las excepciones que puedan rebajar este monto, tienen la obligación de cotizar. Y en FONASA es el responsable de la atención de las cotizaciones con aquellas personas que carentes de recursos que no cotizan en el sistema de salud. Y desde el año 2018 también es obligatorio que los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, al igual que como veíamos en las pensiones, también deben cotizar para salud. Entonces, todo trabajador que boletea desde el 2018 en adelante paga obligatoriamente pensión y salud. Y la modalidad institucional de FONASA requiere un copago
que varía de acuerdo al nivel de ingreso de la persona, quedando exentas de este copago las personas cuyo ingreso es inferior al nivel mínimo establecido. El sistema de salud pueden tener cotizaciones voluntarias de los trabajadores independientes de manera mensual o afiliados voluntarios de manera permanente o esporádica, pudiendo optar a los beneficios del sistema de salud de acuerdo de los meses cotizados. Y la salud privada, los afiliados del ESAPRE pueden agregar a la cotización legal con la finalidad de contratar un mayor plan y una cotización adicional voluntaria. Entonces, aparte del 7% que es obligatorio cotizar, yo puedo pactar con la ISAPRE un porcentaje mayor de cotización con el fin de mejorar la cobertura del plan que yo estoy contratando. Y la cotización por salud entregada a los trabajadores afiliados a FONASA y ISAPRE es la siguiente. Tiene atención de salud de libre elección. Como dicen, los trabajadores tienen derecho a la elección de la atención dependiendo de su capacidad de pago mediante la compra de bonos, la posibilidad de incluir cargas familiares y de acceder al pre, postnatal y parental en el caso de las mujeres, dependiendo de dónde se encuentre afiliado el trabajador, ya sea FONASA o ISAPRE. Tiene derecho a la licencia médica. En el caso de enfermarse, el trabajador tiene un derecho a licencia médica si lo determina el médico facultativo para y ausentarse en el trabajo, que las licencias médicas pueden ser parciales o totales dependiendo de la indicación del último. O sea, se pueden extender licencias por media jornada y subsidio por incapacidad laboral. Durante el periodo en el que el trabajador se encuentre con licencia médica, tiene derecho a percibir un subsidio por incapacidad laboral con el objeto de que el trabajador mantenga ingresos durante aquellos días que no sean, que no van generando por encontrarse con reposo. Para las personas que trabajamos en la administración pública, este subsidio es pagado directamente por el empleador y después se hace la reconversión. eh, Perdón. Ana, ¿me das como ay, un minutito? Porque Bueno, vamos a esperar ahí unos minutitos a la profesora. Está súper resfriada, sí, Marcela ahí escribe en el chat los ataques de tos, no, y sobre todo con la... ay, siempre olvido que tengo la cámara apagada. Con la alergia, se junta la alergia, la tos y anda un resfriado que es como ultra fuerte de esta época. Pero ahí démosle unos minutitos a la profesora. Por mientras, igual aprovechen, o sea, les insto a que puedan realizar las preguntas a la profesora, tanto preguntas como que a lo mejor tengan dudas o situaciones que se estén presentando en su servicio, o dudas que a lo mejor ustedes crean que puedan, casos que puedan presentarse después en el futuro de su vida laboral. Aprovechen estas instancias para que también puedan quedar todas las dudas respondidas y tengan a alguien, tanto si no queda respondida en la clase, pues a lo mejor queda respondida post clase, ¿ya? Igual es, aprovechando que hay varias gente que se conectó después de, como de los primeros minutitos de la clase, les comento que las preguntas que quedaron pendientes de la clase pasada están respondidas ya en el foro. ¿Ya? Y hay algunas respuestas que van complementadas con unos documentos y estos documentos los van a poder encontrar en materiales. Y también les recuerdo que hoy hasta las 9 tienen para responder el test de la primera actividad de este curso, ¿ya? ay, volví, perdón. Disculpen, pero este es
resfrío que dejó el jardín de mi hijo. No hemos podido salir em, de un resfrío que nos vio ultra fuerte. No hay problema, Paulina, ahí ya. Siga nomás. Ya, ahora sí, he vuelto. ¿Y dónde me había quedado? Ah, ya. Les comentaba que en el sector público también tengo entendido que en las corporaciones y en los DAB lo que nos señalaron en las clases pasadas es que también el subsidio les pagan íntegramente a ustedes y después el prestador de su empleador hace el proceso de reconversión y de captación de los beneficios. Y también eh, por concepto de licencias tenemos el subsidio maternal, el permiso postnatal parental, que ha sido un beneficio para la protección de la maternidad, reconociendo derechos de las mujeres que se encuentran en un estado de embarazo. Esto aplica antes del nacimiento del hijo y también puede conceder derechos de paternidad al hombre. Eso aplica para el permiso parental en el caso de que una mujer no quiera acceder a las 18 semanas, a las 12 o las 18 semanas de este permiso, lo puede traspasar, obviamente informando al empleador y firmando los documentos legales para este caso, de hacer el traspaso de este permiso paternal al varón. Por estadística es muy bajo, menos del 5% de los hombres hacen uso de este permiso parental. Y también hay subsidios maternales para las mujeres sin contrato de trabajo vigente. Y esto aplica para las mujeres que se encuentren en la sexta semana anterior al parto y que no tengan un contrato de trabajo vigente, tendrán derecho a un subsidio siempre que cumplan con algunos requisitos legales que establezcan. Y también para los que son afiliados a FONASA hay un concepto de afiliación extendida que es un beneficio para todos los asegurados que han perdido su trabajo y que fueron recontratados o por días o por horas o por faenas determinadas. Lo que busca es que se garantice un derecho de salud al asegurado y a sus cargas legales por 12 meses, contado desde la última cotización que registre. También los trabajadores independientes tendrán una cobertura con cotización al mes inmediatamente anterior a la fecha que reciban el beneficio y lo que hablábamos sobre la reducción o eliminación del 7% de la cotización de salud. Esto aplica para las personas que son pensionadas por el pilar solidario y que reflejen sus pensiones y estén dentro del 80% de las familias con menores ingresos del país. Y este acceso a la información y a la exigibilidad, ustedes pueden hacer cualquier tipo de reclamo sobre el pago de las cotizaciones de salud y pueden presentarse en FONASA y para esto es necesario conocer los datos del trabajador y dicha información no será revelada ante una fiscalización ya que las denuncias son confidenciales. Por ejemplo, en el caso de que a ustedes les descuenten ese 7% y su empleador no los entregue a FONASA, ustedes pueden obviamente denunciar ese hecho. Accidentes, no sé si hay dudas. Ana, parece que no. Nada por ahora en el chat, Paulina. Gracias. Y tenemos el seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Ya, para los que no sepan, cada persona que es empleada tiene acceso a un seguro social obligatorio en Chile y que protege a todos los trabajadores dependientes o independientes que coticen frente a algún accidente a causa con ocasión del trabajo y a las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de su trabajo. Se entiende por un accidente de trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produce incapacidad o muerte, y a una enfermedad cuando se constituye el concepto de enfermedad profesional, que son aquellas causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo, produciendo un trabajador una incapacidad parcial o temporal o incluso la muerte. Las características de seguro, que es obligatorio para todos los trabajadores dependientes o independientes que coticen en Chile,
cubre accidentes que ocurran en el lugar del trabajo, también cubre los accidentes del trayecto desde o hacia el trabajo y las enfermedades profesionales que se producieran como consecuencia directa del trabajo. Es financiado por las cotizaciones que realizan los empleadores y los trabajadores, y los trabajadores que sufran un accidente laboral o una enfermedad profesional tienen derecho a recibir atención médica, a la rehabilitación y a la indemnización por incapacidad laboral o temporal o permanente en caso de fallecimiento, los beneficios tendrán derecho a una pensión de sobrevivencia. Hay obviamente un procedimiento para activar todo lo que tenga relación con un accidente laboral de trayecto o alguna enfermedad profesional. Esto está regido por la ley 16.744. Y si ustedes sufren algún accidente de trabajo, los pasos que tienen que seguir son dar aviso inmediato a su jefatura directa, brindando todos los detalles obviamente relevantes del accidente, fecha, hora, lugar del suceso, la descripción clara y precisa. Se debe evaluar la gravedad del accidente y determinar si el accidente necesita atención obviamente inmediata. El empleador debe dar aviso dentro de las 24 horas siguientes a que tomó conocimiento del accidente al ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, o a la mutualidad que estén afiliados según correspondan, a través de un formulario de denuncia individual de accidente de trabajo que se llama DIA, y guardar copia de este DIA y entregar una copia al trabajador. Ese es como el paso que se debe seguir. Si el empleador no presenta la vía dentro de las 24 horas conocidas del accidente, esta debe ser presentada por el trabajador, sus cargas familiares, el comité paritario de la institución, al médico que atendió o a cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. ¿Ya? Por ejemplo, tienen un accidente de trayecto, em, van con un colega o no pueden contactar a su empleador, cualquier persona los pueden llevar a la mutualidad y después se puede hacer el registro de la vía y se le informa al empleador de ese hecho. Si el accidente es grave, de riesgo vital o tiene secuelas funcionales graves, puede ser trasladado para su primera atención a un centro de salud que no sea el que corresponda a la mutualidad o al ISL. Puede ser cualquier centro. Por lo general, si es que llegan a una mutualidad o al ISL, ellos tienen convenios con centros de salud donde pueden seguir entregando la atención necesaria para resguardar su integridad física. Si el trabajador afectado requiere reposo, también la entidad empleadora debe tramitar licencias médicas ante la CONPIN. Esto siempre que no sea catalogado como enfermedad o accidente laboral. Pueden darle una primera extensión de licencia y derivarlos a la prestación de salud común, o la mutualidad o el ISL también pueden entregar certificados de reposo y continuar con el monitoreo de la enfermedad o el accidente. También acá, muchas veces, la mayoría de los empleadores estamos afiliados a mutualidades y existen problemas con la calificación, ¿cierto?, de la enfermedad o del accidente laboral o de trayecto. Aquí también existen las instancias legales y administrativas para que, si en una primera instancia un accidente de trabajo, de trayecto o una enfermedad profesional no es calificada, a ustedes le asiste el derecho de reclamo como primera instancia a la mutualidad respectiva o al ISL, y en una segunda instancia ustedes pueden apelar al suceso en un plazo de 90 días de ocurrido el accidente o el evento, para que se reevalúe todos los antecedentes entregados y este organismo dictamine, y dependiendo de la aseguradora puede entregarle la cobertura necesaria, que nos pasa mucho a nosotros como empleadores, y yo que trabajo en gestión de personas, que algunos accidentes, ya sea de trayecto o accidentes laborales, puedan tener la primera cobertura inmediata, pero eh, después se hace una recalificación del hecho y son derivados a las prestaciones comunes. Nosotros entregamos toda la asesoría para que las personas apelen y el proceso sea revisado y dictaminado por la suceso.
Ya, esto lo pueden hacer obviamente cualquier persona y cualquier empleador. No sé si hay Paulina, dudas. sí, tenemos una pregunta en el chat. María Paz consulta. Una, una consulta. ¿Es accidente laboral si un niño, a un alumno en un colegio, nos pega en horario de trabajo? Debiese ser accidente laboral porque dice con causa o con ocasión de su trabajo. Sí tiene que tener la cobertura, se considera como un accidente. ¿Les han dicho que no por esa acción o no les ni siquiera les han permitido ir a presentarse como a las mutualidades? Mm, Ahí sí nos puede complementar la alumna un poquito más de información. Sí, por el momento no ha escrito nada. Igual María Paz, si quiere, puede prender el micrófono también. No hay problema. Claro, porque si es con causa con ocasión del trabajo, tienen que entregarle la atención primaria de derivarla a la mutualidad para que hagan una revisión de lo que sucedió y dependiendo, porque ahí lo que nosotros sugerimos como empleador, como esto también es un seguro, es que cualquier afección que se produzca dentro de la jornada laboral, obviamente que sea, como dice el nombre, con causa o ocasión, porque nosotros también hemos tenido personas que sufren un infarto, que eso es como una condición congénita de la persona, que se puede entregar, las mutualidades les van a poder hacer la atención primaria, cualquier mutualidad va a hacer cualquier tipo de atención, pero obviamente no va a tener la cobertura. Entonces, en estos casos, si nosotros sabemos que una persona está teniendo una afectación, ya sea un infarto, eh, tiene una alza de presión que no es con causa o con ocasión del trabajo, ahí lo conveniente es llevarla a la delegación privada del trabajador. Pero, por ejemplo, si la persona se tuerce el pie bajando una escalera, va al baño, se aprieta un dedo, o en este caso, como comentaba la compañera, es golpeada por un alumno en un aula, esa es una acción con ocasión de su trabajo y tiene que tener la atención primaria. Si después la mutualidad dictamina que el hecho no corresponde, ahí hay que hacer el proceso administrativo de apelación con el organismo. Pero la instancia que tiene que seguir el empleador es hacer la derivación correspondiente. Gracias, Paulina. Ahí María Paz comentaba que lo preguntaba porque una colega de su marido le pegó a un niño en horario de trabajo. Claro, si es que no lo llevaron, deberían llevar. Y también siempre se pide que el hecho para que tenga calificación inmediata se haga dentro de las 24 horas de ocurrido un hecho. Pero, por ejemplo, a lo mejor en el peor de los casos, su marido es agredido en la nariz, o tuvo una inflamación o le derivaron, pero eso siguió con una fractura. Él puede ir días posteriores avisando obviamente al empleador para que se haga una revisión. Podría ser quizás cuestionado por la Compin, perdón, por la mutualidad, por qué no fue de inmediato y ahí quizás se pudiera cuestionar la calificación, porque ellos obviamente perician y piden una argumentación, un relato de los hechos, si hay testigos o no. Pero si ustedes como en un primer día no fueron, sucedió un accidente porque pensaron que era menor, pero después se agrava, ustedes pueden recibir la atención. Su empleador les debe permitir presentarse y ustedes también pueden presentarse de manera propia relatando los hechos para la revisión, pero se podría ahí haber cuestionado un poco la calificación. Eso ya va netamente con la mutualidad y aquí el empleador deja de ser parte. Gracias, Y Paulina. No bueno, hay para ir complemento más por finalizando hoy. nuestra presentación, vamos a hablar en términos generales de lo que es el desempleo y la cesantía, que para los que trabajamos en la Administración Central del Estado y los que van a trabajar posiblemente en los SLE, esto no aplica para nosotros, pero lo vamos a igual comentar por tema de cultura general. El sistema de seguridad social en materia de cesantía cuenta
con el siguiente mecanismo, que es el seguro de cesantía y el subsidio para la cesantía, cuyo objetivo es proteger a los trabajadores cuando se encuentren cesantes, proveyendo de ingresos monetarios, asistencia para la búsqueda de nuevos trabajos, captación y otros beneficios tales como la cobertura de salud, asignaciones familiares y previsión social. El sistema de seguridad social en materia de cesantía cuenta con el siguiente mecanismo, que es el seguro de cesantía para todos los trabajadores regidas por el Código de Trabajo y la cuenta de indemnización obligatoria para los trabajadores de casa particular. Y esto busca evitar que las personas desempleadas entren en una condición de desprotección que, entre otras cosas, les pueda reducir a niveles de pobreza y a insatisfacción de necesidades básicas, incluidas sus familias. Y esto se creó en el año 2002, el seguro de cesantía como un mecanismo también de seguridad social del gobierno de Chile. Su principal propósito es un reemplazo transitorio del ingreso, extendiendo la cobertura previsional y apoyando la inserción laboral. ¿Y cómo funciona? El trabajador desempleado puede realizar giros mensuales de sus cuentas individuales. Cuando este se acaba, el trabajo y el trabajador cumple ciertos requisitos, puede acudir al Fondo de Cesantía Solidario mientras encuentre un trabajo nuevo. Para optar al seguro de cesantía en cualquiera de sus modalidades, que puede ser la cuenta individual o el fondo solidario, el trabajador debe cumplir los ciertos requisitos. El principal requisito es que no está trabajando, porque aquí le van a pedir su finiquito y van a hacer el cruce, que no tenga obviamente cotizaciones y contar con un número mínimo de cotizaciones en el seguro. Para trabajadores con contrato indefinido, ellos tienen asegurados por 5 meses el cobro del seguro de manera manteniéndose desempleados, y se pueden adicionar 2 meses más con cargo del el Fondo de Seguro de Cesantía en caso de mayor desempleo. También aquí va bajando gradualmente el monto que ustedes van recibiendo desde el primer pago hasta el último mes de pago que reciban por este concepto. Y para trabajadores con contrato a plazo por obra, faena o servicios determinados, aquí se garantizan 2 meses de recibir el seguro y se puede extender por un tercer mes si se mantiene desempleado. ¿Cómo hacer uso del fondo del seguro? Eh, em, Al momento de pensionarse, el trabajador puede traspasar parte o la totalidad de los fondos de la cuenta individual de cesantía a la cuenta de capitalización individual. Esto obviamente si se pensionan y nunca usaron el seguro, a la AFP, y podrán retirar en un solo giro todos los fondos ahorrados sin pagar impuestos. Y en caso de fallecimiento, los recursos acumulados en la cuenta individual se destinan a que hayan sido designados, y esto se hace obviamente, se me fue el nombre, pero eh, cuando hacen la captación de todos los montos del trabajador, a través obviamente de un proceso legal, se hace el retiro de los fondos. Paulina, hay unas consultas en el Sí. chat. Felipe consulta, ¿para quienes podríamos pasar a estatuto administrativo y hoy somos Código del Trabajo? ¿Solo dejaríamos de ahorrar seguro de cesantía y ese dinero quedaría en caso de que a futuro lo podamos usar? Sí, pasa, y aquí lo más recomendable, si es que van a hacer estatuto administrativo y no van a volver, pueden retirar los fondos. Nosotros como servicio, bueno, ustedes ahí tendrían el concepto de finiquito de trabajo, pero si no, con un certificado de la SLEP, de los SLEP que ya son parte del estatuto, podrían hacer la solicitud del cobro del seguro de cesantía. ¿Ya? Se puede traspasar. Gracias, Paulina. Hay otra consulta. Rodrigo dice, si somos despedidos, ¿cómo funciona el seguro de cesantía y hasta cuándo? Como decíamos en la presentación, si son despedidos y están contratados bajo Código del Trabajo, lo que tiene que primar acá es la presentación del finiquito. Eso se lo van a pedir.
Y teniendo el finiquito, y obviamente no haya encontrado trabajo porque se hace el cruce que no estén cotizando, usted presenta ese documento y inicia el trámite para el cálculo y el pago del seguro de cesantía. Es solamente con esos documentos. Y obviamente su cédula de identidad, pero es un trámite rápido, accesible y amigable. Muchas gracias, Paulina. En base a lo último que usted respondió, bueno, a las dos preguntas, preguntan ¿y si somos traspasados al municipio? Si son traspasados al municipio, ahí, pero ¿bajo qué concepto legal los van a contratar? Porque los podrían seguir siendo traspasados al municipio como código del trabajo o los van a traspasar al estatuto municipal. Ahí hay que hacer esa diferenciación, porque si los van a traspasar al estatuto municipal, va a haber un cambio en la contratación y ahí podrían solicitar, al igual que si son traspasados con el estatuto administrativo, solicitar el cobro del seguro, porque ya no van a seguir cotizando. Pero si son traspasados al municipio bajo la figura de código del trabajo, ahí no hacen absolutamente nada, porque les van a seguir descontando el seguro de cesantía. Van a cambiar de empleador solamente. Gracias, Paulina. Aquí también Rodrigo consulta. Mm, espera, se me fue para arriba la pregunta. Aquí dice, ¿el seguro de cesantía opera independiente de la causal de término del contrato del trabajo? Yo tengo entendido que sí. Igual, Ana, lo podemos confirmar para entregarle así como en las otras respuestas algún artículo formal. Súper. Y aquí algo consulta, no sé si esto lo alcanzamos a topar a lo mejor en alguna otra pregunta. Dice, ¿qué causal de despido se le ingresa al finiquito cuando no se pasa a los SLEP? Ah, tendríamos que revisar la norma. Mm, ¿Ya? Que eso lo podemos revisar en la ley de los SLEP, o sea, del Sistema de Educación Pública. También lo podemos anotar. ya, súper. Esas dos entonces van a agregarse a las anotadas. Y ahí es mejor revisar con el cuerpo legal antes de dar una respuesta equivocada. Súper. Por ahora solo esas consultas y agradecen también en el chat sus respuestas. Bien. La AFC, la administradora del fondo de cesantía, es responsable de recibir las cotizaciones de los empleadores, invertir los recursos en fondos de acuerdo a lo establecido por ley, atender las dudas y consultas del público. Esta parte es súper amigable. Este servicio es bien rápido para atender cualquier duda o consultas de los trabajadores, solucionar reclamos del trabajador y del empleador y pagar los beneficios del seguro. La Superintendencia de Pensiones es la encargada de supervisar y regular el seguro de cesantía y velar por el adecuado funcionamiento del seguro, informar sus beneficios y atender los reclamos de él. Esta es como una parte más técnica de cómo opera el seguro. Aquí estaba el seguro es solo para los trabajadores del sector privado. Por eso la consulta era si los traspasan al municipio. Hay gente que los traspasan como código, seguirían siendo sector privado, pero si los traspasan a estatuto municipal, aquí ya dejan de percibir el seguro. Y las cotizaciones obligatorias equivalen al 3% de las remuneraciones mensuales imponibles del trabajador. De la cotización por cargo del trabajador, el 0,6% del seguro de cesantía, el trabajador con contrato indefinido tiene este cargo y el trabajador con contrato a plazo fijo queda exento de este cargo y lo asume el empleador. Las otras cotizaciones cobradas al trabajador son por concepto de ahorro previsional, comisión por la administración de la AFP y el aporte de la salud. Y la cotización con cargo del empleador, si se fijan, es del 2,4 o del 3% del seguro de cesantía y es para la protección del desempleo. El 2,4 para el trabajador con contrato indefinido y el 3% en el caso de los trabajadores con plazo fijo, porque recordemos que el trabajador con plazo fijo no cotiza, no tiene cotización por parte de ellos. Y las otras cotizaciones cobradas por el empleador, como el seguro de invalidez, sobrevivencia y enfermedades profesionales.
La remuneración tiene un tope imponible por cada año por la Superintendencia de Pensiones. Ese será el tope del año 2015. Y por ley, el periodo máximo de cotizaciones tiene un tope de 11 años por cada relación laboral. Pese a ello, las cotizaciones del empleador al Fondo de Seguro y Cesantía continúan mientras se mantenga vigente la relación laboral. Y eso ha sido la presentación de hoy. Las dudas, como es fin de semana largo, pero van a tenérsela antes del fin de semana, antes del domingo, pero trabajar ahí para poder enviártelas y que las subas al foro. Igual esto ya quedaría como para el lunes, me imagino. Ya, Paulina, no hay problema y apenas las tenga nomás, yo las subo al tiro. Así que no hay problema. No sé si quedará alguna duda, alguna consulta, plataforma o contenido. Bueno, si no es así, les recuerdo la actividad que todavía cierra a las 9, así que queda un ratito para que la puedan responder. Eh, y eso, pues, espero que también tengan buen fin de semana. Los que tengan niños ahí, ojalá que les vaya bien pidiendo dulces, si es que salen, y si no, para que puedan ojalá descansar lo que más puedan. Quedamos atentas a consultas que les puedan surgir de esta clase o de las clases pasadas. Ya recuerden que el foro es un espacio de discusión para lo que ustedes consideren necesario. Ya pueden hacer una pregunta ahí, entablar un tema de conversación, consultar dudas que a lo mejor puedan estar teniendo en sus trabajos y algún compañero quiera complementar. También pueden usarlo para ese tipo de cosas, ¿ya? Así que eso, yo me quedo aquí un ratito hasta que ya salgan todos, pero muchas gracias por su participación. Si alguno recuerde si ingresó por otra vía y que no haya sido un campus, escriba su nombre en el chat para yo después poder revisar la asistencia. Gracias ahí a quienes escriben en el chat, gracias Francisco, a Francisca López, a Rodrigo, espero que también tengan muy buen fin de semana. Gracias, Anita, que tengas muy buen fin de semana tú también y que descansa. Gracias, Paulina. Paulina, igual ahí le Chao, dejé dos gracias. correitos enviados, por si después le echo una miradita. Ah, sí, estaba revisando. Gracias. Chao, que esté muy Chao, bien. que estés bien. Chao, Rodrigo.